cómo configurar una pieza de tal manera de que vos, con un solo archivo, tengas múltiples configuraciones de la misma. Por ejemplo, un tubo comercial de los que usás en los intercambiadores de carcasa y tubo, por ejemplo. Sabíamos que las medidas iba de, como se ve en la gráfica, o mejor dicho en las tablas, que creo que es la página 20 por ahí. Si vos ves acá, en las tablas, ves que estas son las medidas de diámetros que se utilizan en los carcasa y tubo. Ya sea en cuanto a diámetro externo, BWG, o el diámetro, el diámetro interno de los tubos. Sí. También, por otro lado, sabías que el largo de los tubos comercial, para carcasa y tubo específicamente, es de 8 pies, 10 pies, 12 pies, hasta 18 pies. Entonces, justamente, en vez de hacer múltiples archivos, múltiples piezas, con largo de tubos 8, diámetro externo media pulgada, diámetro interno 0,282. Después, otro archivo. Largo de tubo, con un largo de tubos de 8 pies, media pulgada de diámetro externo, ahora diámetro interno 0,334, lo vas a hacer todo en una sola pieza. Bien. Entonces, para eso, primero vamos a generar lo que sería el tubo. Entonces, yo lo que voy a hacer, desde el plano alzado, voy a hacer un croquis. Voy a empezar con lo que serían las primeras medidas. Como están pulgadas, tengo que recordarle al SolidWorks qué tipo de unidades voy a emplear. Entonces voy a hacer primero un círculo, segundo un círculo, y en este caso, el círculo más grande va a ser de media pulgada, que es 1,5 pulgadas. Y el círculo más chiquito, que es el diámetro interno, va a ser de 2,282 pulgadas. Entonces, le voy a indicar justamente 0,282 pulgadas. Ahora bien, ya como dijimos en su momento, a las herramientas, a nuestros croquis, a nuestras operaciones, les podemos asignar un nombre, con tal de facilitarnos la búsqueda en caso de que tengamos que realizar ciertos cambios. En este caso particular, nombrar los croquis me va a servir mucho de ayuda. Por ejemplo, le voy a decir diámetro externo, OD, o outside diameter, y le voy a indicar justamente internal diameter, o diámetro interno, como queramos hacer la nomenclatura. La idea es darle una nomenclatura que podamos distinguir. Bien. Con eso le voy a finalizar el croquis justamente y voy a hacer extruir saliente base. Esa saliente base generalmente la hago a partir del plano medio, porque a futuro, cuando yo ensamble el equipo total, el hecho de que realice la operación sobre el plano medio, puedo utilizar el mismísimo plano alzado como plano de referencia para ubicar las cosas, porque yo sé que el plano alzado se va a ubicar exactamente a la mitad de la pieza. Entonces le voy a indicar que el largo de los tubos va a ser de 8 pies, como para empezar, y voy a aceptar. Y esa medida, si yo voy acá, si yo selecciono acá y le doy doble clic, se me despliega lo que sería este croquis, o estas indicaciones de croquis. Yo estiro un poco nomás, solamente para saber cómo está nombrado. Es que me dice que la saliente extruir 1 tiene de nombre D1, y yo lo voy a definir como longitud. Claro. Longitud, longitud. O le voy a poner L, como para ir simplificando un poco. Bien. Entonces, también acá le puedo cambiar el nombre y directamente decirle también longitud, o L. Y también, si quiero, le puedo asignar un material. Pues generalmente los materiales varían entre dos, en general, ¿no? Acero al carbono y acero inoxidable. Y ahí acero inoxidable, bueno, tendrá sus, ahí sí 304, 316, 316L. En este caso le voy a decir que voy a editar el material y voy a decir que voy a fabricar tubos de acero al carbono, por ejemplo. Esperando que se abra el despliegue de la lista de materiales. Ahí lo que voy a indicar, voy a hacer acero, sí. Y
Acá me dice, por ejemplo, una opción, chapa de acero al carbono, y creo que hay otra más de acero al carbono, pero no la estaría viendo. Acero oleado, acero recocido, Acero. acero al carbono no aliado, bueno, dentro de todo se podría hacer el carbono fundido, Ujú, y así demás. Voy a decir de acero al carbono, a ver qué diferencias hay algún que otra diferencia, pero bueno. Acero al carbono no aliado, como para empezar. ujú. Y una vez aplicado, cerramos, vemos que se adjuntó el material de dicha pieza. Voy a guardarla de paso, voy a decirle que la guarde como, la voy a guardar en el escritorio y le voy a indicar en el escritorio acá del equipo, tubos comerciales, intercambiadores, carcasa, intercambiadores, para que no sea tan largo. Tubos comerciales, carcas, intercambiadores. Ahora bien, voy a ir a lo que sería el Configuration Manager, voy a dar clic y me va a indicar justamente tubos comerciales, que es el nombre de la pieza, y acá la primera configuración que desarrolló el SolidWorks a través de lo que hice. La primera configuración como tal, o la configuración predeterminada, es lo que he establecido en todo este procedimiento. Desarrollar los croquis, hacer la instrucción saliente base, esa es la primera eh, configuración que desarrolla. Si yo me voy acá y me puedo ir a lo que sería propiedades, puedo cambiarle el nombre de la configuración como tal y le puedo escribir, por ejemplo, longitud de tubos 8 por diámetro o outside diameter de media pulgada. Puedo hacer más prolijo ahí. Por internal diameter de, ¿cuánto dijimos? Punto 282. Mm, Punto 282. Y le puedo indicar justamente pulgadas, pulgadas. bien. Aunque el largo yo ya sé que está en pies, o sea, eso es indistinto. Con Mm. eso voy a guardar. Voy a decir la zona y la combinación. Ah, Ah, no mira. te toma la Sí, para la copiar. Roma o, bueno, 0.82. A ver si le Bien. pongo inch, media pulgada inch, y vamos a ver si lo acepta. No. Capaz que es What? por los espacios, que no la está Ah, tomando. Vamos a ver si es así. No, los nombres no pueden estar vacíos. Me pasó no puede estar vacíos. Pueden tener, creo que comillas, vamos a ver, porque yo veo que no. No, no. comillas no. 0.82 inch. Y de ahí tampoco. ¿Por qué? ¿El punto será? Ah, tal vez sea el punto. Sí. A ver, tampoco. Ya existe o el nombre no es válido. El nombre no puede ni contener ni arroba. Es que no tiene ninguno de esos. Ujú. Bueno, voy a cerrar y voy a dejarlo ahí. La Bien. cuestión. Nos vamos a lo que sería el insertar. Y de acá nos vamos a tablas y tablas de diseño. Una tabla de diseño como tal me va a recapitular todas las magnitudes importantes que yo le aclare sobre mi pieza de SolidWorks, y Ujú. a través de una tabla de Excel puedo indicar múltiples configuraciones y adjuntarlas como configuraciones de SolidWorks. Y de esa Mm, manera podría tener múltiples configuraciones ya preestablecidas según la tabla de diseño. Yo le doy la tabla de diseño, me dice cuál es el origen, generalmente es por creación automática, o sea, estos parámetros medios que son bastante estándar y medio que no deseo toquetearlos. La idea es que una vez ya cargado el menú, le damos a aceptar, y cuando le damos a aceptar, ahí pasará un breve tiempo, un breve lapso de tiempo, donde va a cargar el programa, porque también tiene que procesar el Excel. Entonces, una vez dado a aceptar, va a pasar dos cosas. Primero, eh,
Probablemente se abra o se cierra el Excel, o te aparezca esta pequeña ventana de Excel. Ujú. Lo que sí, como se ve ahí, todavía ves que te dice tabla de diseño para tubos, para el nombre del archivo, y acá te dice justamente qué cosas necesita usted recopilar en dicha tabla. Entonces yo le voy a decir, quiero que en esa tabla me especifique el largo de los tubos, el diámetro Los externo de diámetros. los mismos y el diámetro interno. Si yo selecciono una por una, fíjate que solamente me va a tomar una de las tres. Entonces Ujú. siempre lo que tengo que hacer es seleccionar una, mantener control, seleccionar la otra, y luego seleccionar la última y le damos a aceptar. Esperamos un ratito y vamos a ver que ahí procesó como tal lo que sería la tabla de diseño. Y ahora sí, le voy a cambiar el nombre de predeterminado, le voy a cambiar a lo que sería longitud 8 por diámetro externo de 0,5 inch por internal diámetro de 0,282 pulgadas. Con eso le doy a aceptar. Ahora, fíjate que todavía está ahí como una especie de entorno de Excel, pero a su vez estoy todavía en la configuración de SolidWorks. Lo que le puedo decir ahora, justamente, yo sé que estas medidas que fueron acá cargadas, si bien uno es media pulgada, 0,82 pulgadas, y el otro es 8 pies, las carga en la magnitud según la unidad del archivo SolidWorks. En este caso, él estaba en milímetros, Ajá. las del sistema de unidades. Entonces cargo esas magnitudes, pero en milímetros. Entonces debo tener más o menos cuidado a la hora de cómo convertir, cómo usar las unidades a mi favor o no. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta configuración número 1 que es la inicial. Puedo copiar y pegar de esta manera y decirle que ahora voy a replicar lo que sería otro tubo, pero con mayor espesor de pared, con menor espesor de pared, dando un diámetro interno de 0,334. Entonces me voy acá y iré 0,334, mejor dicho, 0,34. Y de ahí, una vez definido el diámetro, tendré que hacer que el diámetro externo exactamente es igual, se mantiene exactamente la misma medida. Uy, 12,7. El largo va a seguir siendo de 8 pies. Ahora bien, tendría que averiguar la conversión entre pulgadas y lo que sería milímetros. O sea, por ejemplo, inch, a ver, si yo tengo inch y lo paso a milímetros, yo tengo 0,38, 0,3384, mejor dicho, pulgadas. ¿Cuál es la conversión de inch a pulgadas? O sea, un inch, ¿cuántos milímetros equivale? ¿Te acordás? Ah, creo que 25,4 me parece que era. 25,4 Milímetros milímetros, ¿no es una era? pulgada. Milímetro. Sí. Entonces, 0,34, 0,334 por 1, por 25,4, o 4, mejor dicho, y en teoría me tiene que dar la expresión en milímetros. Entonces yo si quiero puedo utilizar este pequeño fragmento que hice de la tabla de diseño, que está alejado de justamente el fragmento que va a tomar el SolidWorks, y aprovechar y decirle que esta magnitud va a ser igual a la que haya calculado acá. Claro. Y de ahí puedo seguir cargando la cantidad de datos que yo sea necesario, tanto para en pulgadas como largo de tubos y demás, hacer la conversión y cada vez ir haciendo más configuraciones. Y de ahí, una vez que yo ya tengo lo que sería la tabla realizada, puedo salir de la misma, haciendo un clic a lo que sería afuera de la ventana del Excel, y me va a decir, justamente, el Ujú. Excel se cierra, porque he apretado afuera de su ventana, me dice, la tabla de diseño va a generar las siguientes configuraciones. Largo de tubos 8, con esta magnitud de diámetro externo, con esta magnitud de diámetro interno. Le doy a aceptar,
Esperamos un rato que procese y ahí vemos que se generaron otras dos configuraciones. La primera que generé, o que estaba inicialmente, y la segunda. Fíjate que, bueno, esta es, mejor dicho, la primera. Si le doy doble clic, se me habilita la visualización de la misma. A ver si puedo hacer una vista frontal. Ahí está. Este es el primer tubo que hicimos, de 0.282 pulgadas de diámetro interno. Ahora, si le doy doble clic a la otra, tendría que tener mayor diámetro. ¿Y ves cómo se agrandó? Sí, sí. Entonces, ahí puedo emplear esto que hicimos de tabla de diseño para generar toda la configuración de diámetros posibles para un largo de tubos de 8 pies, y luego replicar lo mismo, pero para un largo de 10 pies, 12 pies, 18 pies, o sea, tendrías una tabla de diseño totalmente inmensa, pero Claro, totalmente y todas del funcional, porque mismo, tendrías todas las configuraciones posibles en una sola pieza. todas del mismo material, además. Además, todas del mismo material. Eso sí, si mal no recuerdo, no podés configurar el tipo de material. En ese caso, una vez que completes todo el archivo, Sí. lo guardas como, por ejemplo, tubo comercial acero al carbono, lo guardas. Luego, del mismo archivo, guardas una copia, le cambias el material y le cambiarás el nombre respecto al material. Si ahora lo quiero hacer acero al carbono, le pondrás después tubos comerciales acero al carbono, acero al inoxidable. Y así tendrías dos archivos de dos tubos comerciales, pero para dos distintos materiales. Buenísimo. Así que esto lo voy a guardar. Entonces, fíjate que si yo ahora me voy al módulo de ensamble, quedar ensamblaje, vas a ver una cosa, que cuando yo le doy al módulo ensamble, voy a insertar el tubo comercial como tal, en el módulo de ensamble, y si yo lo selecciono, ya sea de esta manera o de la otra manera, fíjate que se me abrió un menú desplegable acá. Ah, y ahí El te menú permite desplegable seleccionar. es de la configuración. Entonces, en el mismísimo entorno de SolidWorks Ensemble también puedo ir variando con la configuración. Ves que si yo selecciono y le cambio y le doy a aceptar, con el clic derecho con este botón de aceptar, realiza el cambio de vida. Y Está así bueno. puedes ir variando y demás con cosas, no solo con tubos, sino con cualquier otra pieza que sea modulable, ya sea en diámetro, en espesor, en volumen, en altura, Altura. en ancho, en base, ya sea una pieza común ordinaria como, bueno, válvulas juntas, porque justamente podés crear una junta o una válvula que está determinada para una tubería de 5 pulgadas y luego hacer una configuración para que dicha misma válvula se aplique para 6 pulgadas, para 7 pulgadas, 2 pulgadas, así sucesivamente. Claro. Y bueno, con eso termina esta pequeña leve introducción del módulo de piezas. Muy bueno, sí, te facilita un montón trabajar con ese menú desplegable. Claro, porque además tendrías un solo archivo. Imagínate que este va a ser el archivo de tubos que puedes emplear Sí, para para el condensador, y el mismo archivo justamente, solamente que para con otra calderín. configuración, lo usas para el reboiler. Claro. Entonces, con eso, bueno, se termina este pequeño módulo de piezas.